Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes. Desde SENA y desde NEMO os damos la bienvenida al webinar Blockchain en la ciberseguridad. El objetivo de esta sesión es presentar la tecnología blockchain desde un punto de vista general, abarcando sus principales componentes básicos como la criptografía, las políticas de incentivos y las redes peer-to-peer. Para ello contamos con Óscar Dantas, es ingeniero eléctrico y pertenece al Departamento de Innovación de la organización Bradesco. Sus investigaciones abordan las últimas tendencias de negocios y aplicación de tecnologías emergentes en la industria financiera. En el panel de preguntas podéis escribir todas las dudas que os surjan durante la sesión. Después de la presentación de nuestro ponente, él las resolverá una por una. Así que nada, bienvenido, Óscar. Cuando quieras puedes empezar con la presentación. Gracias, Irene, por la introducción. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Vircachagua, soy brasileño. Mi padre es peruano, mi madre es brasileña, entonces perdóname si hablar un poco de portugués en esta sesión. Pero empecemos la presentación sobre blockchain en distributed ledger. Considero que el conocimiento sobre este tema es muy importante para cualquier sector de la industria. Lo que comenzó en 2008 ha evolucionado y hoy vemos muchas cosas relacionadas con blockchain en nuestra vida diaria. Empecé a estudiar blockchain en 2014 y seguir su evolución es muy interesante. La comprensión realmente no es sencilla y creo que un primer paso es tener conocimientos de criptografía. La formación informática también ayuda. Pero me gusta pensar en blockchain como un retrato del comportamiento humano. Los seres humanos están aprendiendo a confiar en los protocolos distribuidos. Creo que esta es la clave para comprender el potencial de blockchain. Ciertamente tenemos todo un escenario que involucra actos ilícitos, reemplazo de bancos, el valor de los criptoactivos, etc. Pero eso no puede impedir entender cómo funciona y sus implicaciones para los negocios. Para hablar mal, hay que entender. Para hablar bien, hay que entender. Hay muchas verdades y mentiras sobre blockchain y solo con su comprensión podemos formar nuestras opiniones. Algunos usos pueden ser realmente peligrosos. Otros usos aportan innovación y mejoran la vida de las personas. Entonces, sobre todo, es una cuestión de confianza. Confianza en protocolos distribuidos que se ejecutan en una red peer-to-peer. Vamos a hablar sobre el problema de un tercero de confianza, la importancia de la confianza. ¿Por qué se necesita de un tercero de confianza? Blockchain resolvió un problema de confianza en un tercero de una negociación. Y su primera aplicación fue en transferencia de dinero. No podemos dejar de comentar que se ha solucionado un problema de aplicación en varios sectores de la industria, no solo en el sector financiero. Una de las propiedades de blockchain es la garantía de inmutabilidad y veracidad de la información. En el blockchain, la información almacenada es verdadera cuando es manipulada únicamente por el protocolo y sabemos cuándo se declaró verdadera. Una vez que la información se ingresa en una blockchain, sabemos quién fue y cuándo fue y notamos cualquier cambio sin importa qué. Es un depósito de información fidedigna y esta es una propiedad muy importante hoy en día en los procesos contradictorios. Y por supuesto tenemos la aplicación en el sector financiero. La transferencia de dinero entre dos personas siempre ha necesitado de un tercero de confianza con no presencial.
Seguimos confiando en tercero, es importante, confiando en un tercero, pero ahora ese tercero es un protocolo distribuido, no un banco, por ejemplo. Y este concepto también puede extenderse a otras operaciones de entrega contra pago, con la reducción del riesgo de contraparte. Un ejemplo es la adquisición de una casa. Es decir, cuando entrega bienes, necesita saber si el monto ya se pagó y viceversa. Finalmente, blockchain también tiene muchas aplicaciones en sistemas de múltiples entidades como el comercio exterior. La función de flujo de trabajo descentralizado puede conducir a una eficiencia muy alta. Empecemos con una serie de ejemplos didácticos de cómo blockchain solucionó el problema de la confianza en su primer caso de uso. Cómo almacenar y transferir valor entre las partes. ¿Cómo es la transferencia con dinero físico? En una transferencia de dinero con papel moneda tenemos varias propiedades de una sola transacción. La capacidad de intercambiar valores, el anonimato, la rastreabilidad y la confianza en una entidad que emite los valores. Estas propiedades siempre han sido un desafío para crear un sistema de transferencia de valor electrónico. ¿Cómo mantener las mismas propiedades? ¿Cómo mantener estas propiedades sin la necesidad de un intermediario central? Un tercero en que debemos confiar y al mismo tiempo es un punto de falla para realizar la transacción. Entonces, para reforzar estos conceptos son muy importantes. El dinero físico es fungible. Se puede cambiar dos o más monedas entre sí. Puede ser anónimo y es casi imposible de rastrear. Ahora, la transferencia electrónica. La tecnología ha permitido que la moneda esté representada en los sistemas informáticos bancarios, pero no es posible mantener todas las propiedades de una transferencia de papel moneda. Esto es muy importante. Un banco siempre ha podido confirmar que la persona A ha realizado un pago a la persona B. Y el banco, como proveedor de servicio, entonces puede cobrarte la transferencia. Tenemos acá un ejemplo. La evolución del formato electrónico ha permitido hacer transferencias más eficientes y ha aumentado el papel de la confianza en el banco, ya que la transacción ya no es anónima. Ya no hay tanta privacidad, pero hay rastreabilidad. Entonces, más una vez, reforzando los conceptos. El intermediario de confianza garantiza, evita el doble gasto. Este es el problema. O doble entrenamiento, control saldos, transacción. Conoce la identidad de las partes. Tenemos anonimato. Conoces los detalles de la transacción y el saber de las partes. No tienes privacidad, pero tenemos secreto bancario. Tenemos la trazabilidad, la rastreabilidad. Es posible bloquear un movimiento financiero de un cliente, autoridad, poder, y puedes cobrar una tarifa para ejecutar la transacción. Entonces tenemos todo ese modo de transferir valor. Transferir valor con dinero físico no necesita una parte de confianza en la transacción, pero la moneda fue emitida por una parte de confianza. La transacción electrónica y bancaria, el banco tiene dos roles. Una parte de confianza porque guarda el dinero de los clientes
Também é um terceiro de confiança por intermediar a transferência, a validar e a processo. Em Brasil, por exemplo, nós temos CIP. CIP ajuda na transferência eletrônica entre bancos. É uma parte de confiança por armazenar as contas de liquidação e um terceiro de confiança por intermediar a transação. E temos a mesma característica em la transferência bancária internacional, pero muito mais completo. E isto foi só o começo. Outros terceiros passaram a ter importância no setor financeiro, como os terceiros que ajudam nessa transferência, terceiros que ajudam transferências entre múltiplos bancos. Se começou a criar um sistema financeiro complexo, porque mover dinheiro entre pessoas é um serviço crítico. O sistema financeiro depende em grande medida da confiança do consumidor. Quando se perde essa confiança, o sistema financeiro é criticado por os clientes. Temos muitos exemplos, como em la crise de 2008. Então, como fazer isto sem uma parte de confiança centralizada? Como evitar o doble gasto sem a participação do intermediário de confiança? O principal problema em todo este mundo de representação digital de dinheiro é o doble gasto. Como sabes que a entidade proprietária de la representação digital de dinheiro não la usará duas vezes? Como fazer essa transferência de dinheiro sem que exista uma sola entidade de confiança? Este é um problema clássico em computação distribuída. Não se trata de criar despidos, sino de repartir responsabilidade por la decisão de que a transferência de dinheiro é correta. Então, uma vez que entregou a uma pessoa, não pudo entregar a outra pessoa. E o Bitcoin resolveu este problema de doble gasto em transferências eletrônicas de dinheiro. Como logra Bitcoin reemplazar um terceiro de confiança centralizado chamado banco? La rede blockchain como trusted party em Bitcoin, como este parceiro de confiança. E foi neste contexto que surgiu o blockchain de Bitcoin. Agora podemos confiar em uma rede P2P de computadores em lugar de uma entidade central. Computadores que executam o mesmo software que implementa um protocolo distribuído, onde se aplica criptografia e teoria de juegos. Eliminamos o único ponto de falha. Não é necessário que as computadoras confiem entre si, não é necessário que pertençam à mesma rede, não é necessário que pertençam à mesma empresa. As transferências de dinheiro estão garantizadas por desenho, assim como toda a rastreabilidade. Pero para isso é necessário que todas as computadoras tenham visibilidade do saldo dos usuários e de todas as transações que se vão realizar. Não há segredo bancário. Os usuários se identificam mediante códigos e su anonimato se perde quando somos capazes de associar este código a uma pessoa. Entonces, no temos el doble gasto. Entonces, para reforzar, no es que no tenemos una parte de confianza. Nos tenemos una parte de confianza, pero se distribuyó en una red de P2P con varios nodos que no necesariamente confían entre sí. La confianza en la red se gana a través del blockchain, essa tecnologia que combina de maneira sofisticada algoritmos criptográficos, computação distribuída e teoria de códigos. Blockchain resolve o problema do doble gasto
contando a todos los nodos el saldo de criptomonedas no gastadas de cada usuario representado por una wallet y contenido de la transacción, origen, destino y valor. No existe secreto bancario en la blockchain de Bitcoin. Como dije, en 2008 se lanzó la idea de Bitcoin. En unos años después se implementó. La gran característica es realmente la ausencia de otro tercero de confianza que no sea la propia red. El mecanismo de prueba de trabajo que recompensa a los participantes fue una de las grandes ideas. Se ha resuelto un gran problema académico, pero también tenemos un sistema resistente a la censura. No existe ninguna entidad que impida que una persona realice transacciones o que ayude a recuperar un dinero perdido. Estas propiedades tienen una gran repercusión hasta el día de hoy. Entonces tenemos el lado académico, cómo hacer una moneda digital descentralizada. Un problema muy antiguo en la computación distribuida y que se solucionó. Pero tenemos también ese lado anárquico, censorship y resistance. Estos dos conceptos también son muy importantes para la comprensión de Bitcoin. El origen del blockchain. ¿Qué blockchain nos aporta? ¿Qué es blockchain? Es una tecnología de registro distribuido de información firmada y vinculada criptográficamente. La cadena de bloques donde se almacenan las transacciones, la base de datos que se distribuye entre los distintos nodos de la red, el mecanismo de consenso, crean las propiedades de blockchain. De esta forma, tenemos inmutabilidad, la certeza de cuándo se realizó la transacción, el orden que se realizó las transacciones. No hay un solo punto de falla, resistencia a la censura, no hay manera de gastar dos veces el mismo Bitcoin. Otros pensaron en la posibilidad de extender estas propiedades y crearon un gran computador descentralizado, que es Ethereum. Pero esta es otra historia. Entonces, ¿qué ganamos? Tenemos una nueva forma de obtener, reforzando los conceptos. Inmutabilidad de registro, rastreabilidad, trazabilidad. Por diseño, no hay necesidad de auditoría. Marca de tiempo, prueba del estado, consenso sobre la orden de los hechos ocurridos. Autoconsolidación, consenso sobre la versión actual y correcta de la información. Esto son tres propiedades muy importantes del sistema financiero. La resiliencia, claro, la prevención del doble gasto, el concepto de unicidad y ahora con Ethereum, la ejecución de aplicaciones de red. Y vamos a hablar de parte de confianza centralizada frente a partes distribuidas. Una gestión objetiva de estrategia y requisitos funcionales y no funcionales. En una parte de confianza centralizada, la garantía de transacción es por autoridades conocidas. En la confianza distribuida, la garantía de transacción es un protocolo por consenso de los nodos de la red. Entonces, la confianza centralizada es baseada en regulación, auditoría y, por qué no, certificados digitales.
Pero en la confianza distribuida es por construcción, cifrado, estructuras encadenadas, incentivo de la red. Blockchain Distributed Ledger permite desintermediar o reemplazar, son cosas diferentes. Las partes de confianza centralizadas con partes de confianza distribuidas. Yo no eliminé tercera parte, yo la emplacé por una red peer-to-peer. Y el blockchain está en constante evolución. Se han estudiado sus propiedades y ahora tenemos tecnología distributed ledger. En la tecnología distributed ledger no tenemos un mecanismo de consenso tan elaborado como el Bitcoin, pero tenemos las propiedades de la base de datos distribuida, la inmutabilidad, el orden, y las empresas tecnológicas utilizan estas propiedades para crear nuevos productos. Entonces, podemos hablar de blockchains públicos en blockchain enterprise. En blockchain públicos tenemos nodos anónimos, en el blockchain enterprise tenemos nodos conocidos. Por esto, no tenemos un mecanismo de consenso tan elaborado como Bitcoin. Pero el grande potencial de innovación reside en las denominadas blockchain públicas. Algunas propiedades de Bitcoin se han mejorado y ampliado. Se crearon muchas blockchains nuevas inspiradas en Bitcoin. Vamos a hablar ahora de formas de usar el blockchain distributed ledger. Hacer con la parte de confianza distribuida lo que hizo la parte de confianza central. Es importante comprender que la información almacenada es verdadera, pero debe prestar atención al método de ingreso de esta información. El blockchain no hace juicios de valor sobre la información ingresada en él, pero es una propiedad muy importante para reemplazar el notario. Tenemos también, ¿por qué no?, los bancos, el notario en depósito de valores y prevención de problemas de doble gasto. Bancos también en la reducción del riesgo de contraparte. Y la interconexión entre diferentes actores y racionalización de costos de infraestructura. La infraestructura de blockchain enterprise es mucho más compleja de que la arquitectura centralizada. La tecnología se puede utilizar en diversos sectores, pero es necesario analizar si realmente es necesario utilizar y el costo de mantener una blockchain privada. Hoy día es posible realizar transferencias internacionales sin necesidad de un banco. Este es quizás el más grande caso de uso, pero hay varios riesgos asociados y los conceptos no son fáciles de entender. Principales casos de uso. El más importante, con certeza, son los pagos. Aquí nos tenemos las criptomoedas, las stablecoins, las CBDC, de Central Bank Digital Currency, las monedas digitales garantizadas por un banco central. Me gustaría destacar el caso de uso de la identidad digital. Este caso de uso es muy importante para la ciberseguridad. Si se confía en las entidades que ingresan la información de identidad de las personas, muchos sectores de la economía pueden beneficiarse en el proceso de identificación de clientes. Nos tenemos
También comercio exterior, mercado de capitales, seguros, cadena de suministro. Pero otro caso es el de la tokenización de activos. Número 8. El proceso de entrega contra pago de una casa y efectivo es automático si ambos son activos en una blockchain. El intercambio es automático y somos muy eficientes en el proceso. Tenemos blockchain donde es posible tokenizar una casa y donde existen monedas digitales. Entonces, yo puedo intercambiar estos dos activos en esta blockchain. Ahora vamos a explicar la blockchain de Bitcoin. Presentaré un conjunto de información sobre Bitcoin con fines educativos. Al comprender Bitcoin, tenemos la información necesaria para comprender las otras blockchains, sea Ethereum, sea Hyperledger, R3 y otros. Creo que todas las propiedades enumeradas aquí son relevantes para comprender Bitcoin. Algunas de ellas, como la cantidad de transacciones por segundo, son cuestionadas y esto ha llevado a la creación de nuevas blockchains. Pero hay pocas propiedades que otras blockchains públicas hayan cambiado. Y esencialmente trabajan con la seguridad de la criptografía de clave pública y privada, la misma que se usa en Internet. Entonces, la red de blockchain de Bitcoin es pública. Cualquiera podrá ser parte de ella y su código fuente es de código abierto. Cualquiera puede ver, contribuir, modificar. Esta es la gobernanza de la red de Bitcoin. Usted no conoce la identidad real de las partes porque están enmascaradas por las direcciones, public address de los wallets que pueden variar con tiempo. Tenemos el pseudo-anonimato. Conozca el saldo de todas las pseudo-identidades. No hay privacidad, sin privacidad. Debido a que es público, cualquiera puede rastrear transacciones. No confidencialidad, pero es muy importante los ilícitos. Y si la transacción es sistemáticamente válida, no se denegará. Sin bloqueos, sin recuperación de pérdida de dinero. Pero quizás lo más interesante es el mecanismo de incentivos. Los dueños de los computadores en la red son recompensados con bitcoins y parte del valor de transacción. Pero el uso de todo este mecanismo está sujeto a la ley del país, pero en sentido de si las personas pueden o no usar la blockchain y cómo. Entonces, sobre la política de incentivos, puede o no cobrar una tarifa para ejecutar una transacción. Esto es el modelo de negocio. No es determinista. No se sabe si ejecutará una transacción válida y cuándo. No hay determinismo. Y también no hay determinismo. Si ejecuta una transacción válida y se coloca en los bloques, el bloque se puede descartar. Ofrece un incentivo financiero democrático para motivar a los nodos a comportarse con honestidad. Aquí tenemos la minería y la prueba de trabajo, de proof of work. Ahora aquí me gustaría comentar un poco sobre el algoritmo de Resch, que tiene la propiedad de resumir de forma única un conjunto de información.
Podemos decir que esto es uno de los algoritmos más importantes. Muchos productos también lo utilizan Internet para probar la integridad de la información en el proceso de firma digital. Hash tiene la propiedad de irreversibilidad. Del hash no es posible saber el texto original. Está matemáticamente probado que funciona. Entonces, yo tenemos en el corazón de blockchain un algoritmo muy utilizado en criptografía, muy utilizado en la Internet. No es un secreto cómo funciona el blockchain de Bitcoin. Y hash es un algoritmo muy importante. Tenemos aquí en la pantalla, el hash tiene esta propiedad de ser diferente, dependiente del texto. Si yo cambio una letra de lo texto, yo tengo un hash totalmente diferente del otro. Si agrego una letra, yo tengo un hash totalmente diferente del otro. Esta es la propiedad principal del Proof of Work, de la prueba de trabajo. Vamos a explicar más a frente. Otro concepto importante es la Merkle Tree, el Merkle Root, la estructura de datos utilizada para verificar la integridad de un conjunto de datos. Y con la estructura de datos del Merkle Tree, que se enseña en el curso de computación, podemos construir la información necesaria que representa la integridad de las transacciones de Bitcoin, que debe ser validada por los nodos de la red. Mira acá, este es el blockchain de Bitcoin. Aquí tenemos la cadena de bloques. En cada bloque se valida un conjunto de transacciones, así como información sobre quién ganó la recompensa. El punto más interesante de entender la estructura de este bloque es llamado nonce. Tiene su origen en el proceso de prueba de trabajo. Entonces, lo que es importante en un bloque, importante es la versión del protocolo. ¿Cuándo se creó el bloque? El target y dificultad, y eso explicaré más a frente. El Merkle Root, para probar la integridad del lote de transacciones. El nonce, el hash de bloques nonce. Es muy fácil entender la organización del bloque. Y aquí vamos a hablar de Proof of Work de Bitcoin, el origen del grande gasto energético de Bitcoin. Aquí tenemos el algoritmo de prueba de trabajo realizado por los llamados mineros. Lo que tiene que hacer es averiguar un conjunto de información que debe agregarse al bloque para que el hash comience con una cierta cantidad de ceros. Esta cantidad de ceros es la dificultad. ¿Cuántos ceros necesita tener en los hash? El nonce es la información necesaria para que el hash del bloque comience con una cierta cantidad de ceros. Mira cómo es difícil. Perdón. Mira cómo es difícil encontrar un hash que empiece con una cierta cantidad de ceros. Es un trabajo muy difícil. Por eso hablamos de prueba de trabajo.
Debido a la propiedad del algoritmo de Resch, la única forma de lograrlo es a través de prueba y error. Tiene que hacer varias veces el cálculo. Esto lleva al famoso gasto de energía y la necesidad de hardware específico para hacer este cálculo. Realmente es un conjunto de mecanismos sencillos, pero muy bien controlados. Es pura fuerza bruta. Tenemos este tema, Hashgate. Hoy día existen pools de minería con hardware específico de minería para el minero conseguir el Bitcoin. Quizás la prueba de trabajo es una de las grandes ideas de Bitcoin. En la actualidad existen varios estudios para crear mecanismos de consenso que consuman menos energía, pero que logren mantener la propiedad de tener una red confiable. ¿Qué es consenso? Consenso de validez. La transacción es válida desde el punto de vista sistémico y comercial. Comprobación de firmas digitales, comprobación de valores totales, etc. Consenso de unicidad. La transacción no es un gasto doble. Orden de hechos, prioridad. Pero no todas las redes blockchain usan Proof of Work. Por lo tanto, no todos tienen el problema del gasto de energía. El Ethereum utiliza un Proof of Work diferente al Proof of Work de Bitcoin y tiene un menor consumo de energía, porque su algoritmo no es paralelizable, ya que está atada a la memoria en lugar de atada a la CPU. En las redes privadas de blockchain enterprise, como se conocen las entidades, el algoritmo de consenso se basa simplemente en la verificación de firmas digitales, validaciones sistémicas y verificaciones de reglas comerciales. También se utilizan encuestas simples y respuestas múltiples. Muchos ejecutivos que conversan piensan que todo blockchain tiene mucho gasto de energía. Esto no es verdad. Las nuevas redes públicas de blockchain se crean utilizando Proof of Stake, prueba de participación o variantes, menor consumo de energía. Ethereum 2.0 utilizará Proof of Stake. Wallet. Muy importante el holder wallet. Controla el Bitcoin propiedad del usuario. No podemos dejar de hablar de carteras. Desempeña un papel importante a la hora de facilitar el trabajo de los usuarios. Son las carteras que guardan las claves y que inician las transacciones, interactuando con los nodos de la red. Entonces, las wallets tienen un par de claves públicas y privadas asociadas. Algoritmo de firma digital de curvas elípticas. Tenemos hard wallet y soft. Esto es una cuestión donde almacenar la clave privada. En un servidor, en un teléfono, en un dispositivo, offline. ¿Y por qué esto es importante? Porque perder la clave privada de una wallet es equivalente a perder una cartera llena de dinero. Lo ideal es contar con un mecanismo de recuperación de claves robusto y seguro. Las wallets tienen direcciones únicas, que se obtienen derivando su clave pública, usando un otro algoritmo de Resch. Se puede generar una nueva dirección de wallets para cada nueva transacción. Las wallets son encargadas de mostrar el estado del cliente, controlar sus monedas
de parar y enviar transacciones a red de blockchain. Y eventualmente comprar bitcoins con tarjeta de crédito. Al preparar la transacción, la wallet debe elegir qué monedas usar. Muy importante hacerlo bien, porque la tarifa depende del tamaño en bytes de transacción. Entonces, la wallet es muy importante. Facilita el trabajo del usuario, pero es muy importante que el usuario saiba, conozca el concepto de wallet y que wallet almacena claves públicas y privadas. El usuario necesita saber la importancia de esto. Un poquito de agua, un momento. Estamos llegando al final. Vamos a hablar del modelo de incentivos de la red de Bitcoin Blockchain. La Coinbase, las transaction fees y la minería. El modelo de red de incentivos de Bitcoin es muy interesante. Los participantes en el proceso de validación pueden ganar un Bitcoin, además de parte del valor de la transacción. El proceso de halving, la reducción a la mitad, tiene lugar después de una cierta cantidad de bloques, disminuyendo el valor de la recompensa. Entonces, algunos de ustedes pueden estar imaginando, ¿por qué alguien pondría a disposición sus recursos, hardware y electricidad para hacer un nodo de validación de transacción para blockchain? Debido al modelo de incentivos de la red que define la recompensa por los mineros, quien primero resuelva el Proof of Work irá a recibir el Coinbase, minería efectiva, más plus las tarifas de transacción. En inicio, la Coinbase era 50 bitcoins. Hoy día es 6.25 bitcoins. Entonces, aquel minero, vamos a retornar un poco, aquel minero que consigue agregar una información al bloque para que el hash comience con una determinada cantidad de ceros, gana la Coinbase. Y es democrático. Lógicamente, si tú tienes más poder computacional, tú tienes más oportunidades. Pero es como lotería. La primera transacción del lote de transacciones en bloque no contiene nada en la entrada y la salida es una nueva moneda asignada a la propia wallet de minero. Así, el último Bitcoin se minará alrededor de 2140, pero el 98% que se habrá minado para 2030. El stock total de Bitcoin será 21 millones. La transferencia de Bitcoin no es una tarea compleja. Aquí observamos los roles de las carteras y los nodos de red en este proceso. El proceso se puede explicar en una sola página. Y lo que necesitamos saber para entender es criptografía y estructura de datos tradicionales de la informática. A primera vista, complejo, pero si tú estudas, no es complejo. Podemos describir el algoritmo del funcionamiento en pocas páginas. ¿Cuándo usar y cuándo no usar blockchain?
Blockchain es difícil de entender al principio. Es necesario estudiar sus propiedades para aplicando a problemas empresariales. Hay una tendencia a querer aplicar blockchain sin discreción. Aquí hay una lista para ayudarlo a pensar cuando aplicar blockchain. Lo más importante es comprender si existe la necesidad de reemplazar a un tercero de confianza. Hablé en principio de la presentación. Estos conceptos son muy importantes. Aún así, también hay que tener en cuenta las cuestiones de costos. ¿Qué precisamos pensar? ¿Puedo resolver mi problema empresarial simplemente con APIs en certificados digitales? ¿Quién es parte del ecosistema? ¿Quién sería un nodo de red? Tenemos una parte de confianza en el problema comercial. ¿Quién quiero que sea mi parte de confianza? Há un problema similar a doble gasto, conciliación de datos, versiones de información. Necesito de ordenación, de prueba de precedencia, marca de tiempo reconocida. ¿Cuáles son las ventajas de usar blockchain? ¿Qué plataforma cumple mejor con mis requisitos funcionales y no funcionales? Blockchain Enterprise puede ser utilizado en muchos escenarios. Y tenemos un escenario muy interesante de Blockchain Enterprise en comercio exterior. Pero el costo total de la transacción de blockchain será menor, igual o mayor que mi costo total actual. La infraestructura de blockchain es más compleja, pero lo más importante es la gobernanza. Es muy difícil para los empresarios concordar en un modelo de gobernanza de blockchain. Por el costo de infraestructura, el costo de negocio, el costo de blockchain. Y también las cuestiones estratégicas. Bueno, Irene, yo termino la presentación y ahora estoy disponible para preguntas. Muy bien, Óscar. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy, muy interesante y todos nos vamos, bueno, creo que hemos aprendido, iba a decir un poquito, bastante más sobre esta tecnología. Así que vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Porque han hecho algunas durante este tiempo que estabas exponiendo, así que vamos a ello. Primera pregunta de Diego. ¿El Bitcoin eliminó el doble de gasto de dinero por lo que es una moneda universal y se puede transferir directamente? Sí, se puede transferir directamente el Bitcoin entre dos personas. No hay necesidad de un banco, apenas la red P2P. La red P2P no para de funcionar, funciona 24/7. Una vez que tú transferiste el Bitcoin, usted no puede transferir el mismo Bitcoin para otra persona. La red no va a aceptar la transacción. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se está usando o implementando el blockchain en Brasil y en Colombia? ¿Y cómo cree usted, Óscar, que se puede implementar, se va a seguir implementando en un futuro? Sí, yo tenemos que pensar en dos ángulos. El Enterprise Blockchain y el Public Blockchain. En el Public Blockchain tenemos alrededor del mundo mucha actividad en las llamadas exchanges. Una tercera parte que cambia de dinero fiat de cryptocurrency para las criptomonedas. Esto es muy relevante, fue muy relevante en 2021.
com certeza, Bitcoin, criptomoedas, se estabeleceu como um asset de investimento. Temos também, do outro lado, o Blockchain Enterprise. Em Blockchain Enterprise, eu penso que o melhor caso de uso é comércio exterior. Acá em Brasil, os bancos tentaram criar outros casos de usos, pero não se sucedeu. Agora, nosso Banco Central está em um processo de la criação de la moneda digital de Brasil, de real digital, e esta moneda irá evolucionar para propriedades parecidas com o blockchain. Então, temos muitas iniciativas ao redor do mundo e é muito interessante acompanhar. Muy bien. Esta tecnología, nos preguntan, es descentralizada, ¿verdad? Sí, totalmente descentralizada. Descentralizada no sentido que tú no necesitas de una tercera parte de confianza configurando la red, configurando los protocolos. Las computadoras trabajan siguiendo el protocolo. Yo no necesito ningún humano para operarlo. Muy bien. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones confiables y más fáciles de manejar para guardar criptomonedas? Esto es un consejo, a ver si nos puede recomendar alguna de estas aplicaciones. Sí, yo pienso que la forma más segura de trabajar con criptomonedas es conocer los conceptos de clave pública y privada. Este es el concepto más importante. Si tú conoces este concepto, es seguro trabajar con Bitcoin. El problema es que la mayoría de las personas no conocen esos conceptos de clave pública y privada. Entonces, ¿qué es el más seguro? Son las hardware wallets. Entonces, wallets como un USB, como un drive USB. Tú almacenas la clave en este drive, es muy difícil que pierdas la clave privada. Entonces, la forma segura de trabajar con Bitcoin es conocer el concepto de asignatura digital, clave pública y clave privada. Muy bien. ¿Cómo podemos aprender a manejar los bitcoins o criptomonedas? Yo pienso que tenemos buenas wallets. MetaMask es a buena wallet. Yo recomiendo estudiar, asistir a vídeos en YouTube. Yo sé que es difícil para mucha gente conocer las propiedades criptográficas envolvidas de Bitcoin, pero si usted es un cientista, vale la pena entender el concepto, el funcionamiento, usted está seguro para usar y manejar criptomonedas. Muy bien. ¿Y cuál es el protocolo actual, el protocolo más seguro que hay en la actualidad? El protocolo más seguro. Sí, bueno, o el más confiable. Nadie es 100% seguro. Bitcoin existe há casi 20 años. No hay prueba matemática que es seguro, pero hasta hoy día ninguna persona conseguir burlar el Bitcoin. Entonces, la mejor respuesta para o que es más seguro, nadie es 100% seguro.
tiene riesgos, pero el protocolo de blockchain de Bitcoin ciertamente fue muy estudiado por mucha gente, por muchos atacantes, y hasta ahora es un protocolo seguro. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que se está repitiendo es si nos recomienda usar plataformas de mensajería con tecnología blockchain. Tenemos que pensar sobre el último slide. Mensajería es un caso de uso clásico en blockchain, pero hay necesidad de saber si nos tenemos una tercera parte que pretendemos desintermediar. Si no tenemos esa tercera parte, con certeza usted puede solucionar su problema con APIs y certificados digitales. Muy bien. También otra de las preguntas, bueno, es saber si nos puede dar un poco más de información o explicar un poco más sobre el sistema Cardano. Cardano no conozco mucho, pero es un sistema nuevo inspirado en Ethereum. Ethereum es la computadora descentralizada. La diferencia, Bitcoin es el pago descentralizado. Ethereum es toda el computador descentralizado. Es muy interesante. El Cardano es inspirado en Ethereum. Probablemente él cambió unas propiedades relacionadas a escalabilidad. Todos los blockchains son muy parecidos. Esto que intenté pasar en la presentación. Todos los blockchains irán tener criptografía de clave pública y privada, proof of work en el mecanismo de incentivo. Algunos no son tan rápidos para algunos casos de uso. Por esto, críanse otros. A veces no es fácil crear una aplicación en Ethereum. Entonces, Cardano puede ser mejor para algunas aplicaciones. Mas es un blockchain que está muy popular hoy. Muy bien. ¿Por qué algunos países han prohibido el Bitcoin? Porque tenemos datos ilícitos relacionados al Bitcoin. Pero, como dice en el inicio de la presentación, es un proceso de aprendizado del ser humano. El ser humano está empezando a confiar en protocolos descentralizados. Hay un temor que Bitcoin pueda reemplazar las monedas del país. Yo no creo en esto. Yo creo que las monedas del país continuarán a existir. Pero realmente nos tenemos muy dudas. Las personas no entienden el proceso y acaban por prohibir. Pero aquí en América Central nos tenemos un país que Bitcoin es el legal tender. Entonces, tenemos que estudiar, participar de debates y discutir el futuro de moneda. Sí. Bueno, ya vamos con la última pregunta, que actualmente se habla de Internet 3.0. ¿Esta tecnología también está basada en blockchain o con qué protocolo es compatible? Sí, es blockchain. O que es importante es aquella parte de la censura, censorship resistance. El movimiento de Web 3.0 permite a las personas crear aplicaciones descentralizadas con el blockchain en aplicaciones censorship resistance. Es un movimiento muy interesante, es la base del metaverso que ahora es un hype. Tenemos toda cuestión de Creators Economy, y sí, Web 3.0, el totalmente blockchain, el totalmente creada con aplicaciones descentralizadas, con censorship y resistance.
Pues nada, ya vamos a terminar con el turno de preguntas porque se nos ha ido la hora que teníamos prevista. Muchas gracias una vez más, Óscar. Ha sido muy interesante esta ponencia. Seguro que en otro momento vuelven a contar con usted porque ha sido súper interesante. A todos los asistentes, muchas gracias por venir a este webinar. Os seguiremos informando sobre los siguientes que se realicen en colaboración con Nemo y Sena. Y nada, creo que bueno, en unos momentos, creo que será a lo largo de este día, os llegará a todos el certificado de asistencia, que en muchos casos lo estáis preguntando también. Así que damos las gracias una vez más y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. I was just